Hola, bienvenidos. Vamos a resolver el examen de junio de 2025 de las pruebas de acceso a la Universidad de Física, ¿vale? Una convocatoria que venía cargada de un montón de novedades con el tema de evaluación por competencias, pero que en el caso de la física en particular pues no ha tenido una gran repercusión, como ya sabíamos los profesores y supongo que todos los alumnos que se han examinado en esta convocatoria. Lo que sí ha supuesto, desde luego, es un recorte en la optatividad. En este caso tenemos, a diferencia de años anteriores, los últimos años que han sido 8 problemas, elegir 4, ahora teníamos 4 bloques: campo gravitatorio, campo electromagnético, vibraciones y ondas y física moderna. En todos ellos aparecía un apartado A, que es obligatorio, valía un punto, y 2 apartados B, B1 y B2, de los que teníamos que elegir únicamente uno y valían punto y medio. Bien, voy a resolver el examen relativamente rápido. Lo que sí voy a dejar en los cortes, por si a alguien le interesa ir a vibraciones o a cuántica o lo que sea, pues que pueda ir de forma más efectiva. Voy a resolverlo relativamente rápido, y lo que haré sí es detenerme un poquito más en cosas que podrían penalizar o en los detalles en los que posiblemente suelen estar los errores o se concentran más los errores del alumnado, ¿vale? Vámonos ya con el apartado A de campo gravitatorio, en el que nos hablan de dos masas puntuales separadas a una cierta distancia y nos piden que evaluemos la veracidad de dos afirmaciones. La primera dice que el campo gravitatorio es nulo solo en el punto medio entre las masas. Esto es una afirmación falsa, porque el campo gravitatorio no únicamente se anula entre las dos masas aplicando el principio de superposición. Recordad que el campo gravitatorio es una magnitud vectorial, y si tenemos dos masas en cualquier punto, los vectores normalmente no se van a anular, pero sí, en el caso de dos masas iguales, si nos ponemos justamente entre las dos masas, porque ahí los dos vectores los dos campos creados por las dos masas serán iguales y opuestos. Pero resulta que el campo gravitatorio decrece cuadráticamente con la distancia, con lo que a distancia infinita esos dos campos también valdrán cero y por tanto sumarán cero. Y por tanto la afirmación sería falsa, porque no es un único punto, sino que el campo es nulo tanto en el punto medio de las masas como en el infinito. Y el apartado B, y dice que razonemos si el potencial gravitatorio solo se anula a distancia infinita. Bien, pues en este caso esta afirmación sí que es verdadera, y es verdadera porque, aplicando el principio de superposición, podríamos decir que el potencial total creado por las dos masas es la suma de potenciales, pero como los potenciales siempre toman valores negativos, dos números negativos jamás pueden anularse. Ahora bien, en el infinito, dado que el potencial gravitatorio tiene esta expresión, y sería interesante que la pusierais, ¿vale? Vemos que la distancia está dividiendo, por tanto, si R tiende a infinito, el valor de potencial tiende a cero, los dos potenciales serían cero y por tanto el potencial también sería cero. Bien, pasamos al apartado P1, ya es un problema, en este caso un problema pues mucho más típico de un primero de bachillerato que de un segundo de bachillerato, pero la verdad es que es una pregunta casi clásica ya en los exámenes de prueba de acceso a la universidad, por lo menos en Andalucía, ¿vale? Siempre hay algún problema de este tipo, un plano inclinado, un cuerpo que está tirando de él con un cierto ángulo, y se suelen pedir trabajos, energía cinética, aplicación de teorema de conservación de la energía mecánica o de teorema de las fuerzas vivas, algo por el estilo. Bien. Dice que un asistente arrastra una maleta sin ruedas que tiene una masa de 7 kilos por una superficie horizontal. Tira de ella con un ángulo de 63 grados con respecto al suelo, y existe un coeficiente de rozamiento bastante alto de 0,25. Y la primera parte nos pide que realicemos un esquema con las fuerzas, y la segunda parte, que vale mucho más, 1,25 puntos, nos pide que calculemos razonadamente el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan, ¿vale? Bien, en lo que respecta al dibujo, pues podemos empezar dibujando la fuerza que está ejerciendo el asistente. Yo la he llamado T porque es la tensión de la correa, con un ángulo de 63 grados. Podemos descomponerla para, luego dibujar de forma proporcional el resto de las fuerzas de forma más correcta. Así que tendríamos Tx y Ti. Tenemos una fuerza vertical desde abajo, que es la fuerza de peso, ¿vale? Atracción gravitatoria. Y resulta que la normal, que es la fuerza que ejerce la superficie para sostener la maleta, ya no vale lo mismo que el peso, puesto que ya estamos nosotros, al tirar con cierto ángulo, estamos aliviando, digamos, la presión que la maleta ejerce sobre el suelo.
Así que esa fuerza normal tendríamos que dibujarla de menor tamaño que el peso. De hecho, tendríamos que dibujarla de manera que la suma de estas dos longitudes, la normal más la TI, sume lo mismo que el peso para ser consecuentes con lo que sería el equilibrio de fuerza en vertical. Si no la has dibujado con ese detalle y lo has expresado verbalmente, que la suma de normal más TI equivale a la fuerza peso, pues es suficiente, ¿vale? Y por otro lado tendríamos que, puesto que el cuerpo se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, se tiene que cumplir el primer principio, es decir, la suma de todas las fuerzas tiene que dar 0, también tiene que haber equilibrio en la horizontal. Y por tanto, si hay una T sub X, que es la parte de la tensión que va en avance, que mide esta cantidad, tiene que haber un rozamiento que valga exactamente lo mismo. Tendríamos que ser cuidadosos e intentar dibujar las dos fuerzas igual de largas. ¿Qué pasa si no las dibujas igual de largas? Pues que bueno, pues algo te tendrán que penalizar. No será mucho porque desde luego el apartado solo valía 0,25. Bien, es conveniente verbalizar pues, la idea importante. Son 4 fuerzas actuando. En el eje X se produce que la suma de fuerzas sale 0. En el eje Y también vale 0. Y de ahí podemos deducir que el módulo de TX vale lo mismo que el módulo del rozamiento y que la fuerza peso vale lo mismo que la normal más la TX, de donde sacamos la expresión de la normal que sí que vamos a necesitar para resolver el apartado B. La normal será P menos T sub I. Y ya podemos responder el apartado II, segunda parte de este problema, donde nos piden que calculemos el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan, que como hemos visto son 4 fuerzas. Tenemos que decir que ni el peso ni la normal realizan ningún tipo de trabajo, puesto que son fuerzas perpendiculares a la dirección de avance. Recordad que la expresión de trabajo está relacionada con el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Sí que realizarían trabajo la parte de la tensión que va en avance, T sub X, y la fuerza de rozamiento. Para llegar a estas relaciones tenemos que, bueno, pues aplicar lo que hemos dicho antes. Podemos desarrollar, llegamos a la relación de que la T sub X, que es la fuerza que va en avance, valdrá lo mismo que el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, que es esta, ya hemos visto, peso menos la T sub I, que va hacia arriba. Reunimos las T, la fuerza que aplica el asistente, la tensión de la correa, y podemos despejar para obtener un valor de aproximadamente 25,3 newton. Bien, ya podemos calcular los trabajos. Como he dicho antes, el peso y la normal no realizan ningún trabajo, pero también podemos apoyarnos para resolver esto más rápido en el teorema de las fuerzas vivas o el teorema de la energía cinética, que dice el trabajo total que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación de energía cinética. Trabajo total, que será la suma de los trabajos, es igual a la variación de energía cinética. Y como esta maleta se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, su energía cinética es constante, no varía. Es decir, el incremento de energía cinética es 0. Eso significa que la suma de todos los trabajos tiene que dar 0 patatero. Así que el trabajo que realice la T sub X o la T, cuando la utilicemos el ángulo de 63 grados, va a ser el mismo que el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, ¿vale? Así que, bueno, pues simplemente se trataría de resolver. Podemos calcular el trabajo que realiza la tensión, 25 newton, por el coseno del ángulo por los 3,5 metros que recorre la maleta, nos salen 40,3 julios positivos, ¿vale? Ya que esa fuerza está empujando, va, digamos, favorable al desplazamiento, y no es necesario que hagamos lo mismo con la fuerza de rozamiento, no tenemos ni siquiera que calcular la fuerza de rozamiento, ya podemos decir que directamente el trabajo realizado por el rozamiento es menos 40,3 julios en base a lo que hemos comentado antes del teorema de la energía cinética, ¿vale? Es decir, no se está transfiriendo energía de forma neta y por tanto el trabajo disipado tiene que ser igual que el trabajo aportado por la tensión, ¿vale? Bien, pasamos al apartado B2. Yo creo que este es el que habrá hecho la mayoría de los alumnos porque es un problema de satélite muy sencillo, seamos francos, ¿vale? Aunque mucho cuidado porque aquí puede haber errores de concepto y además de los que penalizan duro, ¿vale? Vamos a ver. El problema dice que en los años 60 del siglo pasado los satélites solían orbitar a una altura o una altitud de 1,6 por 10 elevado a 4 kilómetros sobre la superficie terrestre.
que calculemos razonablemente la energía potencial de un satélite de 1000 kilos que esté en esa órbita, que calculemos la velocidad que lleva el satélite en esa órbita y que calculemos la energía mecánica del satélite. Bien, para calcular la energía potencial gravitatoria simplemente hay que utilizar la expresión de energía potencial gravitatoria, que es menos g por el producto de las masas partido por la distancia que existe entre ellas. Ya sabemos que hay que medir la distancia desde el centro de la Tierra hasta el punto donde está el satélite, por tanto habría que sumar la altitud que nos han dicho, el 1,6 por 10 elevado a 4 al radio terrestre. Realizamos el cálculo y nos sale una energía de menos 1,78 por 10 elevado a 10 julios. Y aquí es donde viene el primer problema. El problema era muy sencillo y algunos alumnos dirán, ¡uy! Se me olvidó lo del signo negativo. ¿Pasa algo? ¿Me quitarán algo? Sí, te lo quitarán todo. ¿Por qué? Pues porque la energía potencial gravitatoria es siempre negativa, es un valor negativo. De hecho, si la energía potencial gravitatoria fuera positiva, tendría más energía que en el mismo infinito, con lo cual estaría, ¿qué? ¿Más lejos del infinito? No tiene sentido, ¿vale? Vamos a calcular la velocidad orbital. Aquí, ojo que el problema dice que calculemos razonablemente. No se trata de que me sepa la expresión de la velocidad orbital, la ponga y haga la cuenta. Se entiende que deberíamos de hablar de que el satélite se mantiene en órbita porque está actuando sobre él una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, que tiene un efecto centrípeto. Es decir, la fuerza de la gravedad es la que hace que curve el satélite. Y a partir de esa idea, se puede llegar rápidamente a la expresión de la velocidad orbital. Una vez que la tenemos, ya tenemos los números. Este R es el radio de giro, que sería, como antes, el radio terrestre más la altitud del satélite. Metemos nuestros números y nos sale 4.210 metros por segundo. Una vez que tenemos ya la velocidad orbital y ya conocemos la energía potencial anterior, pues calcular la energía mecánica está chupado. Hay dos formas de hacerlo. Sé que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la potencial. Como la potencial ya la hice, podría calcular la energía cinética con este número que tengo aquí y obtener el resultado final. Pero la forma más elegante, más sintética, más precisa quizás, más bonita y con la que yo lo voy a poner aquí, es intentar relacionar la energía mecánica con la energía potencial del apartado A, ¿vale? Fijaos que la energía mecánica es la suma de la cinética más potencial, ciertamente, es decir, la mitad de la masa del satélite por la velocidad orbital, y la velocidad orbital, que la tenemos ya aquí expresada, podemos sustituir donde pone velocidad orbital al cuadrado por g por mt partido por r. Menos g por mt por m, que es la masa del satélite, partido por el radio. Si reunificamos todo, llegamos a que la energía mecánica de un satélite siempre vale menos la mitad de g por el producto de las masas partido por la distancia que hay entre el satélite y el planeta Tierra. Por tanto, la mitad de la energía potencial gravitatoria es la energía mecánica de un satélite en órbita. Metemos el número y nos sale menos 8,9 por 10 elevado a 9. Y nuevamente, un alumno que dice, oye, a mí me ha salido positivo. Y si me ha salido positiva, bien, pues si te ha salido positiva, te van a poner un 0 en el apartado, porque la energía mecánica siempre ha de ser negativa y precisamente ese signo negativo implica que existe un débito energético del satélite, justamente representa la energía que necesitaría para escapar del campo gravitatorio terrestre. Por eso se conoce a esta energía como energía de ligadura, ¿vale? Es la energía que necesita para poder escapar. Tendrían que darle más 8,9 por 10 elevado a 9 de julio a ese satélite para que se escapara de la Tierra y jamás volviera a acercarse a ella, ¿vale? Y vamos ya con el bloque B, campo electromagnético. El apartado A nos habla de dos partículas que se mueven perpendicularmente a un campo magnético uniforme con la misma velocidad. No nos dicen ni la carga ni la masa de las partículas, así que, bueno, pues para responder al apartado A, que nos pide la expresión del radio de la trayectoria de una de ellas, pues simplemente operamos de forma genérica, hablando de una carga Q, una masa M y punto pelota. Bueno, he dibujado aquí una carga positiva que gira en sentido antihorario y la fuerza que la hace girar, en este caso, sería una fuerza magnética, fuerza de Lorentz. Así que podemos argumentar que la fuerza que hace curvar a la partícula sería la fuerza magnética. La fuerza que hace curvar siempre se llama fuerza centrípeta y tiene esta expresión. Lo igualamos a la expresión de la fuerza magnética.
carga por velocidad por campo por el seno del ángulo que forma la velocidad con el campo. En este caso, al ser perpendiculares, estaríamos hablando de un seno que vale 1 y nos quedaría que el radio con que gira una partícula de carga Q, masa m, con una velocidad v en un campo de intensidad b, vendría dada por esta expresión. Fijaos cómo el radio será proporcional a la cantidad de movimiento, en definitiva a la inercia, y será menor cuanto mayor sea la carga, porque en este caso habrá más fuerza, y el campo, porque en este caso también habrá mayor fuerza, que la hará curvar en un radio más pequeño. Ahora ya sí, en el apartado B nos piden que digamos que si la masa de la primera partícula fuera 20 veces mayor y su carga fuera la mitad que la de la segunda, ¿qué relación habría entre los periodos? Ahora en este caso tendríamos que encontrar una expresión para el periodo de giro de una partícula. Bueno, como se trata de un movimiento circular uniforme, podemos afirmar que la velocidad es constante. Sabemos que cualquier objeto que gira en círculo recorre una circunferencia, por tanto 2πr metros, en un tiempo t llamado periodo, y de ahí podemos despejar el periodo. Si utilizamos la expresión anterior, donde pone radio, podemos introducir masa por velocidad partido carga y campo, y vamos a obtener esta expresión para el periodo, donde vemos que la velocidad de la partícula se elimina, así que para la partícula 1 el periodo vendría dado por la expresión de arriba, 2pi por su masa, partido por la carga que tenga y por el campo, y lo mismo para la partícula 2. ¿Qué haremos para encontrar la relación entre periodos? Pues simplemente en esta expresión, donde pone masa de la partícula 1, vamos a introducir que sería 20 veces la masa de la partícula 2, y donde pone la carga, pondremos la carga de la partícula 2 dividida entre 2. Haciendo esto podemos demostrar que al final obtenemos una expresión en la que aparece el número 40 multiplicado por 2pi masa de la partícula 2, carga de la partícula 2 y campo, que no es ni más ni menos que el periodo de la partícula 2. Así pues, el periodo de la partícula 1 sería 40 veces el periodo de la partícula 2. Es decir, tardaría 40 veces más tiempo en dar la vuelta. Bien, el apartado B1 ya sí nos trae un problema numérico, el típico circuito en el que tenemos una rama en U con una varilla móvil que está desplazándose. Esa varilla móvil tiene una anchura o una longitud de 0,15 metros, se mueve a una velocidad de 0,2 metros por segundo y existe un campo magnético uniforme, como veis, saliente del papel de 2 teslas. El problema nos dice que, sabiendo que la resistencia del circuito es de 50 ohmios, que calculemos la fuerza electromotriz en valor absoluto, la intensidad de la corriente inducida y el sentido en que se mueve dicha corriente, ¿vale? Además nos pide que dibujemos el campo inducido dentro de la espira. Bien, para resolver este problema yo prefiero empezar por el tercer apartado, que es de menos valor, pero es un poco el más descriptivo, y porque así pues ya el marco teórico, la explicación la dejamos hecha y podemos, bueno, pues proceder de una forma mucho más numérica en los otros dos apartados. Pues bien, el sentido de la corriente inducida, según la ley de inducción electromagnética, será aquel en el que el campo inducido se oponga a las variaciones de flujo. Lo que está ocurriendo en este circuito es que al mover la varilla, cada vez menor superficie está siendo atravesada por el campo magnético externo y por tanto el flujo está disminuyendo. En consecuencia, lo que va a ocurrir es que se va a generar un campo magnético inducido que intentará reforzar el flujo que está disminuyendo. El campo inducido tendrá el mismo sentido que el campo externo. Ahora utilizamos la regla de la mano derecha. Se trata de poner los dedos de la mano derecha mirando hacia nosotros, ¿vale?, tal y como marca aquí el dibujo, y veríamos que nuestro dedo pulgar apuntaría en sentido antihorario. En consecuencia, la corriente va a circular en sentido antihorario. Y para obtener la fuerza electromotriz, que sería el primer apartado, simplemente tenemos que saber que la fuerza electromotriz se obtiene como la derivada del flujo con respecto al tiempo, y puesto que la superficie es el producto de largo por ancho, en este caso A por L, donde A es constante pero L es variable, al principio tendría un valor, vamos a decir que al principio medía L sub 0, pero con el tiempo ese valor de L sub 0 va siendo menor, va decreciendo porque se va moviendo la varilla hacia la derecha.
Así pues podríamos decir que la superficie sería A multiplicado por una longitud inicial menos lo que ha ido decreciendo con el tiempo. Aquí tenemos la relación entre superficie y tiempo. Introducimos esta expresión de superficie arriba, tendríamos que el flujo sería el producto de B por A por L sub 0 menos VT. Si derivamos esta expresión para obtener la fuerza electromotriz, puesto que B y A son constantes, tendríamos que la derivada saldría menos B por A por menos V, siendo menos V el ritmo con que cambia la longitud L, ¿vale? Así pues, la fuerza electromotriz valdrá B por A por V. Simplemente introducimos los números que tenemos, 2 teslas, 0,15 metros y 0,2 metros por segundo, y obtenemos que la fuerza electromotriz sería de 60 milivoltios. Como sabemos que la resistencia del circuito es 50 ohmios, simplemente aplicamos la ley de Ohm, dividimos voltaje entre resistencia y obtenemos que la intensidad que recorre el circuito sería de 1,2 miliamperios, como hemos dicho antes, en sentido antihorario. Vamos ya con el apartado B2, otro problema, en este caso una distribución de carga. Tenemos dos cargas de 10 elevado a 6 y menos 10 elevado a menos 6 coulombios, situadas en los puntos A y B, 0, menos 4 y 0,4, y nos piden que calculemos el potencial en dos puntos que son C y D. Bueno, para calcular el potencial en un punto cualquiera utilizamos el principio de superposición. El potencial es la suma de los potenciales, pero es conveniente primero obtener las distancias que vamos a necesitar para realizar todos estos cálculos. A mí me gusta hacerlo normalmente debajo del dibujo. La distancia desde la carga 1 hasta el punto C vale lo mismo que la distancia de la carga 2 hasta el punto C. Observad la simetría y es raíz de 52 metros. No conviene redondear esto. Mientras que las distancias hasta el punto D, que está en la parte superior, ¿vale?, serían 4 metros para la carga 2 y 12 metros para la carga 1. A partir de aquí, como hemos dicho, aplicamos el principio de superposición. Por tanto, el potencial en el punto C será el potencial que crea la carga 1 más el potencial que crea la carga 2. Si sacamos factor común, la constante de Coulomb, tendríamos esta expresión. Simplemente colocamos los números y nos sale 0 voltios. Cosa bastante lógica, ya que el punto C se encuentra equidistante a dos cargas que tienen exactamente el mismo valor, pero signo contrario. Ya sabemos que las cargas positivas crean potenciales positivos, las cargas negativas potenciales negativos. Obviamente están creando potenciales, pero ambos potenciales se contrarrestan entre sí. De ahí que salga 0 voltios. Si hacemos lo mismo con el punto D, en este caso un poquito más fácil porque las distancias son más obvias, operamos del mismo modo y ahora sí nos sale un potencial de menos 1500 voltios. Ahora el valor es negativo porque el punto D está bastante más cerca de la carga negativa que de la carga positiva. En el apartado segundo nos pide que determinemos qué trabajo realiza el campo para trasladar una carga de más 4 por 10 elevado a menos 4 coulombios desde el punto C hasta el punto D, ¿vale? Como nos están pidiendo el trabajo realizado por el campo eléctrico, sabemos que el campo eléctrico es conservativo y por tanto siempre se puede calcular como el menos incremento en la energía potencial, en este caso en la energía potencial eléctrica. El trabajo será menos la carga que movamos por la diferencia de potencial. Los potenciales los tenemos ya calculados, así que solamente tendremos que introducir los valores en esta expresión y obtendremos el trabajo. Menos 4 por 10 elevado a menos 4 coulombios, multiplicado por el potencial final. Al final la carga se va a quedar en el punto D, por tanto, menos 1500 voltios, menos el potencial inicial, menos 0 voltios, y nos da un valor de 0,6 julios. Fijaos que nos sale un signo positivo. Sabemos que el trabajo realizado por un conjunto de fuerzas, o una fuerza única, si es solo una la que actúa, siempre corresponde con la variación de energía cinética. Este es el teorema de las fuerzas vivas. Por tanto, podemos afirmar que la energía cinética de la partícula se incrementará en 0,6 julios. Por otro lado, el trabajo realizado por esta fuerza, que es conservativa, corresponde con lo que se pierda de energía potencial. Por tanto, se van a perder 0,6 julios de energía potencial. Además de esto, podríamos hablar de que se trata de un proceso espontáneo. Fijaos que aquí el potencial era de 0 voltios y allí es de menos 1500. Y como sabemos, las cargas positivas tienden a moverse de potenciales mayores, 0 voltios, a potenciales menores, menos 1500.
Y en el tercer bloque, dedicado a vibraciones y ondas, el apartado A nos hacía una pregunta acerca de cómo obtener una imagen virtual y de mayor tamaño que el objeto utilizando una lente delgada. Tenemos que justificarlo realizando el diagrama de rayos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Podríamos argumentar a partir de la idea de que todas las lentes divergentes generan siempre imágenes de menor tamaño, con lo cual la única opción es que fuera una lente convergente. Y dentro de estas, para obtener imágenes de mayor tamaño, hemos de situar el objeto entre la lente y el foco objeto. Para realizar el diagrama de rayos, que era obligatorio porque lo exige así el ejercicio, simplemente colocamos una lente convergente, ya sabéis, dos puntas, que significa que es más fina por los extremos que por el centro. Ponemos el foco objeto y el foco imagen, equidistantes de lo que sería el centro óptico. Dibujamos cualquier objeto, por ejemplo una punta de flecha nos podría valer. El punto A sería la base y el punto B el extremo del objeto, la cabeza, por decirlo de alguna manera. Y podríamos tirar pues un rayo que pase paralelo al eje principal. Sabemos que un rayo paralelo al eje siempre se dirigirá hacia el foco imagen y que un rayo procedente del punto B y que pasara por el centro óptico seguirá recto, ¿vale? Y puesto que los rayos son divergentes, son sus prolongaciones hacia atrás las que se cortan en un punto que sería donde se observaría la imagen del punto B. Como veis, el tamaño de la imagen es superior a la del objeto y se trata de una imagen virtual, puesto que no son los rayos los que han cortado en ese punto, sino sus prolongaciones hacia atrás. Digamos que sería una construcción mental que realiza el ojo. Así pues, la imagen será mayor, derecha y virtual, como nos pedía el ejercicio. Vámonos ya con el apartado B1. Ahora se trata de un problema de escribir la ecuación de una función de onda. Nos dicen que tenemos una cuerda tensa. Sabemos que cualquier onda unidimensional viene dada por una ecuación del tipo A por el seno de una pulsación multiplicada por un tiempo, más o menos en función de en qué sentido se propague un número de ondas, multiplicada por la disposición de los puntos del medio, más una fase inicial. Como el problema dice que se desplaza en el sentido negativo del eje X, tendremos que utilizar el signo más. Esto es simplemente por convenio, ¿vale? No hay que explicarlo. La amplitud es 0,1 metro. La frecuencia, 5 hercios. De esta frecuencia vamos a tener la pulsación que tenemos aquí, ¿vale? La velocidad con que se propagan las ondas es de 0,5 metros por segundo. También la anotamos. Y también nos dice el problema que en el instante inicial el foco se encuentra en el punto de máxima elongación positiva, es decir, en 0,1 metros de altura. Esto implica que si vamos a utilizar la función seno, que podríamos también utilizar la coseno, pero con la función seno implica que la fase inicial sea pi medio, ¿vale? Se puede comprobar si donde pone t pongo un 0, donde pone x pongo un 0, la única forma de que me salga 0,1, que es la amplitud, es que aquí pongamos un pi medio. Y a partir de aquí podemos tener ya los valores de pulsación y la K, puesto que la amplitud ya la tenemos. La pulsación sabemos que se obtiene como 2pi partido por el periodo o 2pi por la frecuencia, que es justamente lo que nosotros tenemos, por tanto sería 10pi radianes por segundo. El número de ondas sería 2pi partido por la longitud de onda. La longitud de onda no nos la ha dado el problema, pero sí nos han dado la velocidad, y como yo sé que la longitud de onda es el producto de la velocidad por el periodo o la velocidad entre la frecuencia, tendríamos que al final solo hay que dividir 2πf entre la velocidad, nos da un número de onda de 20pi metro a la menos 1 o 20pi radianes por metro. Por consiguiente, la ecuación de la onda unidimensional de que estamos hablando sería 0,1 por el seno de 10πt más 20πx más pi medio. El siguiente apartado nos pide que calculemos la diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda que están separados 10 centímetros en el mismo instante, y la distancia mínima entre dos puntos de la cuerda que se encuentren en oposición de fase. Esto podemos hacerlo de dos maneras. Una opción sería calcular la longitud de onda, y como sabemos que dos puntos que estén distanciados un múltiplo de longitud de onda van a estar en fase, pues simplemente tendremos que ver qué relación existe entre estos 10 centímetros de los que nos hablan y la longitud de onda que obtenemos. Partiendo del número de ondas, tenemos que la longitud de onda sería 2pi partido por k, y esto nos da una longitud de justamente 10 centímetros. Así que
los puntos de los que nos estaban hablando están a 10 centímetros, que es una longitud de onda, y por tanto están en fase, es decir, están moviéndose a la par. La única diferencia entre ellos es que uno lleva, digamos, una vibración, una oscilación más que el otro. Y para que dos puntos estén en oposición de fase, tendrían que estar en un múltiplo impar de semilongitudes de onda, es decir, 5 centímetros, 15 centímetros, etcétera. Por tanto, la distancia mínima entre dos puntos de la cuerda que están en oposición de fase sería 5 centímetros. De otra manera, podríamos utilizar el concepto de fase. Ya sabemos que la fase es justo lo que hay dentro del paréntesis. Escribimos la fase para un punto cualquiera, vamos a llamarlo punto 1, en el que está en la posición X en un instante t. Su fase sería obviamente esta, y para un punto que esté 10 centímetros más allá, más lejos o más cerca, podemos poner más 0,1 metro o menos 0,1 metro, la fase sería pues lo mismo que antes, solo que donde pone X tendríamos que poner X por 0,1. Si restamos estas dos cantidades, estaríamos teniendo la diferencia de fase entre estos dos puntos que están separados 10 centímetros, ni más ni menos, y me va a dar pues 2 pi radianes. Fijaos que la diferencia de fase va a ser 20pi multiplicado por 0,1, que es 2pi. Así que tenemos la misma conclusión que antes, dos puntos separados 10 centímetros estarían en fase. Pero para razonar el apartado tercero, pues bueno, casi que es mejor esta versión, ¿vale? Bien, pasamos ya al problema B2, en el que nos hablan de un problema de refracción facilísimo, realmente muy fácil, ¿vale? Nos hablan de un recipiente en el que tenemos agua flotando sobre el aceite, que el aceite tiene menor densidad que el agua, por tanto flotaría dentro del recipiente, y un rayo que viene desde el aire incide con un ángulo de 50 grados. Nos piden que dibujemos la marcha de los rayos y luego nos piden que calculemos los ángulos dentro de los dos medios o en los tres medios y que calculemos la velocidad de la luz en el agua. El problema nos aporta los índices de refracción a los tres medios, así que bueno, simplemente aplicamos la ley de Snell. Sabemos que el índice de refracción en un medio multiplicado por el seno del ángulo es igual al índice de refracción en el segundo medio multiplicado por el seno del ángulo en el medio refractado, y al ser en este caso tres medios separados por superficies paralelas, el ángulo de incidencia en el siguiente medio es el de refracción del medio anterior, así que podemos encadenar y también tendríamos que es igual al índice de refracción en el agua por el seno del ángulo en el agua, que yo he llamado gamma, ¿vale? Serían los ángulos alfa, beta y gamma, o que se pueden llamar como tú quieras. Pues bien, apoyándonos en la ley de Snell, está clarísimo que cuanto mayor sea el índice de refracción, menor tendrá que ser el seno del ángulo y por tanto también será menor el ángulo. En palabras sencillas, cuanto más refringente sea un medio, menor será el ángulo dentro de él. Como el más refringente del aceite, pues el ángulo dentro del aceite será el más pequeño de todos. Y como el menos refringente del aire, el más grande es alfa. Así que el ángulo en el agua estará entre 50 y este valor, ¿vale? Así que el rayo se refracta acercándose a la normal y en el aire se aleja un poquito de la normal. Para calcular los valores, pues simplemente aplicamos la ley de Snell tal cual. Primera refracción, el paso del aire al aceite, metemos los numeritos, despejamos y obtenemos un ángulo de 31,4 grados. Un redondeo, evidentemente. Y para obtener el ángulo en el agua, pues podemos utilizar 31 grados anteriores o utilizar el índice de refracción en el aire y el ángulo del aire como si el rayo pasara directamente al agua, por lo que comentaba antes. Lo hagamos como lo hagamos, vamos a tener un ángulo de aproximadamente 41,8 grados. Y para obtener la velocidad de la luz en el agua, que es un regalito, simplemente partiendo del concepto de índice de refracción, tendríamos que la velocidad de la luz en el agua sería 3 por 10 elevado a 8 dividido entre 1,33. Recordad que el índice de refracción significa, de hecho, cuántas veces es más lenta la luz en un medio que en el aire. Nos sale un valor de 2,26 por 10 elevado a 8 metros por segundo. En el cuarto y último bloque, dedicado a física de partículas, física cuántica y nuclear, tenemos una primera cuestión obligatoria en la que nos dicen que el potencial de frenado de los electrones en una célula fotoeléctrica se llama VF. Y nos piden que deduzcamos y justifiquemos la velocidad máxima de los electrones emitidos. Es decir, tendríamos que encontrar qué relación existe entre la velocidad máxima de los electrones y el potencial de frenado. Sabemos que un electrón, cuando está en movimiento, únicamente se detendrá si aplicamos un campo eléctrico que lo detenga.
En este caso, la línea de campo a favor del electrón indicarían que la fuerza realmente va hacia atrás. O dicho de otra manera, hacia allá disminuiría el potencial y ya sabemos que los electrones, que son cargas negativas, tienen tendencia a ir espontáneamente a donde aumenta el potencial. Por tanto, en sentido contrario al que estamos marcando aquí. En cualquier caso, lo que sí tendremos que hacer es explicar que necesitamos someter al electrón a una barrera energética igual o superior a la energía cinética que posee. Es decir, tenemos que hacer que el electrón se detenga porque le estamos restando energía cinética y la única forma de hacerlo es que esa energía cinética se transforme a energía potencial eléctrica. Por lo que pierda de energía cinética, que es toda la que tiene en principio, tiene que transformarse íntegramente en energía potencial. Este signo negativo que está aquí lo podemos poner en cualquiera de los lados. Lo único que significa es que lo que se pierde de una se gana de otra, ¿vale? Como la variación de energía potencial es la carga por la diferencia de potencial, y en este caso estamos hablando de un electrón, sería menos la carga del electrón, que por cierto es negativa, por la diferencia de potencial, que es lo que se llama potencial de frenado. La variación de energía cinética será la mitad de la masa del electrón por la velocidad final que tiene, que va a ser 0, menos la velocidad inicial que tenía el electrón, que es lo que se llama la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos. Así que únicamente despejando desde aquí obtenemos que la velocidad máxima de los fotoelectrones sería la raíz cuadrada de 2 veces la carga del electrón por el potencial partido por la masa del electrón. Esto nos está diciendo que cuanto mayor sea el potencial de frenado de unos fotoelectrones, obviamente más velocidad tienen, ¿vale? Bien, en la segunda parte nos dice que cuál sería la relación de la velocidad máxima con respecto a esta que tenemos aquí si el potencial de frenado fuera la mitad. Pues bien, simplemente nos inventamos un nuevo potencial de frenado, lo podemos llamar VF', que es el potencial anterior dividido entre 2, y simplemente lo introducimos aquí en esta expresión, donde pone VF, metemos VF entre 2, operamos y llegamos a la conclusión de que al final la velocidad máxima de estos fotoelectrones, que tienen la mitad de potencial de frenado, irían raíz de 2 veces más lentos que los anteriores. Bien, y ya pasamos al apartado B1, un problemita de física de partículas, física nuclear. Nos dicen que para producir la fisión de boro 10 se hace con bombardeo con neutrones y se generan partículas alfa y litio 3,7, ¿vale? Lo primero que nos pide el ejercicio es que escribamos la reacción nuclear, la ecuación de la reacción nuclear. Y lo segundo nos pide que calculemos cuánta energía se libera al formarse 1,5 billones de núcleos de litio 3,7. Bien, escribir la reacción nuclear o la ecuación nuclear es bastante sencillito porque bueno, los reactivos son el boro 10 y los neutrones que bombardean a los núclidos de boro 10. Sabemos que se genera litio 3,7 y partícula alfa, y cualquier alumno de segundo de bachillerato sabe que las partículas alfa son realmente núcleos de helio, pero si no se supiera, sabiendo que se conservan tanto el número atómico como el másico, obtenemos que esa partícula, la partícula alfa, tiene 2 protones y 2 neutrones, es decir, un núcleo de helio como he dicho antes. Y para resolver el apartado B, que nos pide cuánta energía se libera cuando se forman 1,5 millones de núcleos de litio 7, solo tenemos que obtener qué defecto de masa se produce en este proceso. Es decir, tendríamos que calcular qué masa tienen los productos, qué masa tienen los reactivos, obtener qué diferencia de masa existe entre ellos, ¿vale? Y una vez que la tengamos, multiplicando por la velocidad de la luz, tendríamos la equivalencia energética. Obviamente, este defecto de masa lo vamos a obtener en unidades de masa atómica, pero podemos pasarlo a kilogramos utilizando esta equivalencia que nos suministran aquí. Simplemente metemos los datos, masa del litio, masa de las partículas alfa, las tenemos aquí todas, menos la masa de los reactivos, que es la masa del boro y los núcleos de helio, y se obtiene un déficit de masa, de ahí el signo negativo, de 2,996 por 10 elevado a menos 3 unidades por cada núcleo de helio que se genere. Pero bien, ahora utilizando la equivalencia que comentaba antes, con factores de conversión llegamos rápidamente a cuánta energía se liberaría para esos 1,5 por 10 elevado a 6 núcleos de litio 7.
Como he dicho, esto era para un solo núcleo, por tanto multiplicamos por 1,5 por 10 elevado a 5 núcleos que habría, núcleo se va con núcleo, y ahora utilizamos la equivalencia entre kilogramo y UMA se va con UMA, y multiplicamos finalmente por la velocidad de la luz al cuadrado y obtendríamos la energía que se liberaría al obtenerse esos 1,5 millones de núcleos de litio 7. Veis que el signo negativo que obtengo pues, implica que es un proceso exotérmico, como son los criterios de signo en termodinámica. ¿Qué pasa si yo no he puesto signo negativo? No pasa nada, no te preocupes, porque se entiende que es una liberación energética y seguro que no se va a penalizar en absoluto. De hecho, el propio defecto de masa, que se llama defecto porque es masa que falta, si no has puesto el signo negativo, tampoco se te va a penalizar con seguridad, ¿vale? Bien, y pasamos ya al último problema de este último bloque. Ahora ya se trata de un problema de partículas, nos hablan de un protón y un electrón, que tienen la misma energía cinética, aquí no la dan, y que calculemos de forma razonada la longitud de onda que corresponde a cada una de ellas, ¿vale? Bien, la longitud de onda, o también longitud de onda de de Broglie, sabemos que se obtiene utilizando el principio de de Broglie, que dice que la longitud de onda es h partido por la cantidad de movimiento, y por tanto el producto de la masa por la velocidad. Pero resulta que la cantidad de movimiento está muy relacionada con la energía cinética. Esto es algo que se suele trabajar mucho durante el curso porque justamente suele ser muy útil para este tipo de problemas. Vamos a ver qué relación existe entre P, que es masa por velocidad, y energía cinética. Sabemos que la energía cinética es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, y por tanto si cojo una P, que es masa por velocidad, y la elevo al cuadrado y luego divido entre 2m, pues tendría exactamente esa expresión. Así que despejo de aquí y tendríamos que la cantidad de movimiento también se puede expresar como la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética por la masa. Simplemente tenemos que introducir esto en la expresión de arriba y la longitud de onda en función de la energía se puede obtener así. Ya podemos introducir las energías que nos han dado para las dos partículas que tenemos, ¿vale? Evidentemente tienen distinta masa. Metemos las cantidades que nos las da el problema en su enunciado, ¿vale? Y obtenemos estas longitudes de onda. Una longitud de onda bastante más corta para el protón, que es la partícula más masiva, que para el electrón. Y la última parte nos pide a qué diferencia potencial tenemos que someter este protón y este electrón, que se están moviendo con esa energía, para detenerlos completamente, ¿vale? Bien, en este caso vamos a razonar, por ejemplo, con el protón, ¿vale? Un protón posee una velocidad, la única forma de frenarlo es oponerlo a un campo eléctrico. Ya sabemos que las líneas de campo indican el sentido de la fuerza sobre cargas positivas, por tanto aparecería una fuerza hacia atrás que crearía una deceleración y lo detendría. Pero también sabemos que las líneas de campo apuntan hacia potenciales decrecientes, así que tendríamos que hacer que el protón fuese hacia potenciales crecientes. Por tanto, habría que aplicarle una diferencia potencial positiva. En este caso tendríamos que aumentar el potencial, ¿vale? En el caso del electrón sería justamente al contrario. Tendríamos que enfrentarlo a una diferencia potencial negativa. No obstante, también podemos tener esta misma conclusión si somos muy cuidadosos con el uso de la matemática, ¿vale? Sabemos que lo que va a detener al protón o al electrón es una fuerza eléctrica y por tanto lo que va a ocurrir es que la pérdida de energía cinética de esa partícula se va a transformar en energía potencial. Este signo negativo podría estar al otro lado, vuelvo a repetir, lo que pasa es que en la costumbre el incremento de energía cinética es menos incremento de energía potencial, ¿vale? Evidentemente el protón tendría una carga Q positiva, el electrón tendría una carga Q negativa, pero este signo negativo indica que las variaciones de energía son opuestas, ya que la energía mecánica se conserva, ¿vale? Tirando desde aquí, tendríamos que el incremento de energía cinética sería energía cinética final menos inicial. La energía cinética final es cero, puesto que al final la partícula va a estar detenida, y es igual a menos la carga por la diferencia potencial, ¿vale? Simplemente tenemos que despejar el incremento de V, ya conocemos la energía cinética, que la tenemos aquí, 7,2 por 10 elevado a menos 16 julios. Usamos los signos convenientemente, si somos pulcros, obtendremos que la diferencia potencial para el protón es de más 4.500 voltios y para el electrón tendríamos que aplicarle una diferencia potencial de menos 4.500 voltios. Como hemos dicho antes, el electrón habría que enfrentarlo a una diferencia de potencial negativa y el protón a una diferencia potencial positiva, ¿vale?
Es decir, el protón tendría que ir a potenciales crecientes y el electrón a potenciales decrecientes, si no, no pararían, sino que acelerarían. Bien, y espero que este vídeo os sea útil para resolver dudas a aquellos que os vais a presentar a nuevas convocatorias de selectividad o a los que ya lo habéis hecho, pues por si tenéis que cotejar datos de cara a una posible reclamación o simplemente por la satisfacción de saber que lo ha hecho bien. Saludos, nos vemos.